Candidatura Medrano es nuestro hashtag de la noche. Ya le decía que Arnoldo Medrano, actual alcalde de Chinautla, pues no estará corriendo por la vara edilicia de ese lugar. En cambio lo hará su sobrina, tratando de utilizar pues la red ya construida por Arnoldo Medrano durante tantos años. Candidatura Medrano es nuestro hashtag. El delegado departamental del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, José Prado, confirmó que Arnoldo Medrano no competirá como candidato a alcalde de Chinautla. Luego de 27 años como jefe edil, Medrano deja una sucesora, su sobrina. Sí, la señora Brenda Elizabeth del Cid Medrano. Ella es la candidata. Sí, el día de hoy se notificó al partido la inscripción. Debemos de esperar el plazo de los 3 días para que quede firme la resolución. Brenda Elizabeth del Cid Medrano ya está en afiches en toda Chinautla. Su tío ya no aparece. Del Cid Medrano ayudó a la administración de su pariente a entregar los programas sociales. Ahora, con el apellido de su tío, Brenda intentará emular a Arnoldo en perpetuarse en el poder. Candidatura Medrano es nuestro hashtag de la noche. Ya tenemos mensajes, se los voy a presentar en breve. Antes le doy la bienvenida y las buenas noches al licenciado Felipe Chicola. Buenas noches, Juan Carlos, Edgar y a todos los televidentes que nos acompañan en casa. Aquí estamos viendo una materialización en política de algo que es común en teoría delictiva o en teoría de redes criminales. Y es que las redes criminales, y piensen en un cartel del narcotráfico, las redes criminales, los carteles del narcotráfico tienden a mutar, a readecuarse y a regenerarse después de que sus principales cabecillas han sido golpeados. Dicho de otra forma, si hay una estructura del narcotráfico y yo saco, o yo le pego, yo capturo al capo, la red no colapsa, no se deshace, sino que se generan procesos internos para readecuar, para que surjan nuevos liderazgos, se fragmenta, empiezan peleas internas, pero digamos que el vacío que genera la desarticulación del capo, tarde o temprano se va a llenar o se va a dividir, pero ese vacío no se queda ahí. El mismo ejemplo de lo que ocurre con las redes criminales y las redes del narcotráfico lo podemos extrapolar a lo que ocurre con las redes de corrupción territorial aquí en Guatemala. ¿Por qué el vacío no se queda ahí? Porque el modelo es rentable. Es el mismo. Porque el modelo es rentable. Porque realmente Medrano, él no está solo en esta ecuación. Atrás de Medrano hay una red de contratistas que son los que le operan las empresas constructoras que se benefician de los contratos con la comuna de Chinautla y con varias municipalidades de alrededor. Hay una red de trabajadores y de activistas afines al proyecto de Medrano que van con él indistintamente en qué partido se lance, son su masa o sus cuadros centrales que lo acompañan proceso tras proceso. Hay también toda una estructura clientelar que le permite a Medrano desarrollar las redes de lealtad de compraventa de votos con las personas, con los habitantes de Chinautla, y que es lo que explica en gran medida por qué Medrano se estima que él puede movilizar de 30 a 35 mil votos y porque es un atractivo electoral. Es decir, digamos que la figura del cacique de Arnoldo Medrano viene acompañada de toda una estructura clientelar, de una estructura de corrupción y de financiamiento y de una estructura también de nepotismo que le sirve para cuidarse las espaldas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entendamos la red Medrano o la estructura Medrano como una red de poder y de corrupción territorial, de una red de corrupción local. Si yo saco a Medrano de la ecuación, no es que la red vaya a implosionar, sino que sencillamente la red, si tiene tiempo, se va a readecuar y va a buscar un liderazgo alternativo. Eso es lo que representa la postulación de su sobrina. Medrano desde hace por lo menos 2 meses se la solía que no le iban a dar el finiquito porque hay un proceso penal en su contra por peculado. Como se la solía que no iba a tener finiquito y que ninguna corte, ningún tribunal le iba a ordenar a la Contraloría emitirle el finiquito, la red se readecúa. Identifica dentro de los cuadros leales a Medrano quién es la persona que tiene mayor potencial de capitalizar la marca. Alguien que se llame Medrano. Primero alguien que tenga el apellido Medrano, que eso es un poco lo que se veía en los afiches. Si se dan cuenta, el nombre de Brenda
aparece mínimo, ni Brenda se lee. del Cid dice. Brenda del Cid es así chiquito y Medrano el apellido largo, el apellido grande. Se está explotando la imagen y el posicionamiento de marca de Medrano. Pero segundo, ahí en la nota también se mencionaba, Brenda del Cid Medrano ha trabajado con el cacique de Chinautla en los programas sociales. Quiere decir que es un rostro visible, es un rostro que ha participado de ese proceso clientelar de compraventa de lealtades, que es lo que explica por qué la red Medrano tiene 35,000 seguidores en Chinautla. Entonces, ahí es donde vemos, y en el segundo segmento voy a hacer el punto, el tiempo también es un aliado de las redes de corrupción, porque como Medrano se la solió hace 2 meses, que no le iban a dar el finiquito y que no lo iban a inscribir, él tuvo el tiempo para readecuar su red, para buscar un liderazgo alterno, para que la asamblea del partido que lo va a postular, postule a su sobrina. Y es decir, que pudiera hacer el show de expulsarlo a él. Y que hiciera el show de expulsarlo a él, pero que toda la maquinaria se montara para apoyar a su sobrina. Dicho de otra forma, estamos viendo cómo la red Medrano se está readecuando a una condición de coyuntura en la cual su cacique no puede participar. Y ahí les prometo que voy a hacer un punto con esto. Voy a ir a las redes con Candidatura Medrano, que es nuestro hashtag de la noche. Nos dice a través de las redes, Fernando, creo que se debe de crear herramientas para detener estos casos con Candidatura Medrano. Iván, justamente lo dijo Chicola hace unos días, que esta clase de política utilizarían a otros para seguir gobernando. Nos dice también Luis Pedro, no es candidato Arnoldo Medrano, pero de que tiene el poder en Chinautla, lo tiene. Si no, pregúntenle a su familia, todos trabajan allí. Sam debe de investigarse el enriquecimiento ilícito, ya que podrían usar el dinero para financiar a su sobrina y seguir robando. Nos dice, no sé quién es peor, si Medrano poniendo a su sobrina o el TSE permitiendo esta barbaridad. Si el TSE no creo que tenga argumentos legales para prohibirle a su sobrina la inscripción. Jacqueline, si trabajó con él, ya sabemos lo que ha aprendido. Eso sería tropezar con la misma piedra. Ferdi nos dice, este señor cree que vive en una monarquía que puede hacer heredar el puesto, dice Ferdi. Eso es un fraude, plantea Carlos, ya nos dará una argumentación jurídica Eli Ortiz, si es un fraude esto, yo creo que es más en el argumento de Chicola, de una regeneración de como las iguanas, ¿no? Usted le corta la cola, pero le saldrá otra. Fernando Leiva, si el traslado de la candidatura Medrano no es nepotismo o negocio político familiar, entonces la tierra sigue siendo cuadrada, dice Fernando. Y Carlos Lemus, eso de poner a la sobrina es fraude, plantea Carlos. Raúl, el cinismo, el nepotismo, el descaro, el insulto en su máxima expresión. Pueblo de Chinautla, despierten. Hay un tema geográfico en Chinautla, demográfico en Chinautla, bien interesante que habría que analizar a profundidad. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra, licenciado Edgar Ortiz. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches y Philip, encantado de acompañarlos este martes. Bueno, quizás tomando un poco en consideración algunos de los comentarios que preguntaban si es fraude, legalmente no. O sea, no hay ningún impedimento para que esta persona sea candidata y tampoco, por consecuencia, el Tribunal Supremo Electoral tiene atribución alguna de negarle la inscripción. Digamos, legalmente no veo yo ninguna arista que se pueda sacar a luz y revertir la candidatura. Yo creo que el problema tiene más bien que ver con lo que describía Philip en el bloque anterior, ¿no? Es decir, cuáles son realmente los incentivos que están detrás de la situación. A mí me preocupa más el hecho de que seguramente esta persona vaya a ganar la alcaldía nuevamente a que pueda correr o no pueda correr. Digamos, si sabemos que son corruptos o no son corruptos, el tema es que la gente les va a votar. Y les va a votar sencillamente porque el engranaje de la máquina del Estado les permite de alguna forma seguir operando esta red cuasi criminal o criminal de la que hablaba Philip, ¿no? Y aquí es donde yo veo que más que preocuparnos de revertir la candidatura de la persona que va a correr en lugar de Medrano, deberíamos de preocuparnos por los incentivos que tienen que tiene esta alcaldía, por ejemplo, para instaurar un programa clientelar. No hay forma de tener un programa clientelar sin aceite, digamos, sin recursos. Y el problema básico acá es que muchas alcaldías, no todas, porque si ustedes ven los datos, por ejemplo, se darán cuenta que los alcaldes no repiten tanto como uno se imaginaría. Es más bien la excepción a la regla.
más del 50% de alcaldes de las elecciones últimas, por ejemplo, fueron nuevos. O sea, mucha gente piensa que los alcaldes son dinastías, sino lo que pasa es que hay ciertos actores, digamos, muy estratégicos, como el caso de Medrano, que son Medrano, muy inteligentes. Vivar, ¿quién más le digo yo? Palencia, claro, Palencia, sí, que tienen este tipo de estructuras muy bien armadas, ¿no? Exactamente, entonces saben muy bien concatenarse con diputados y otros miembros del Poder Legislativo y Ejecutivo para garantizarse fondos que a su vez garanticen programas que tienen carácter clientelar y que por lo tanto les permiten perpetuarse, mientras que una vez que el resto, claro, Conocoro también no está exento de esa acusación, digamos, no de corrupción, sino de la estructura, ¿no? Entonces, de alguna forma uno ve que ese es el problema real, ¿no? ¿Cómo es posible que el set de incentivos, digamos, que viene desde el Congreso, ¿no?, con su asignación presupuestaria, alimenta a ciertos actores que son muy activos? Porque si uno ve, por ejemplo, las demás alcaldías de menor rango e importancia, pues no hay este problema tan fuerte, sencillamente porque no tienen recursos tan accesibles como en el caso de Chinautla. Yo creo que ese es el problema que queríamos discutir. ¿Cuáles son los criterios, cuáles son los mecanismos de control, de fiscalización y de asignación de los recursos desde el Congreso, por ejemplo, hacia las alcaldías? O sea, no hay, digamos, un plan digamos, ordenado en el cual los recursos vayan a inversión de infraestructura, por ejemplo, que sería lo que uno esperaría, sino más bien hay un botín que se suelta. Sí, yo tengo algún contacto con un diputado y por lo tanto puedo disponer casi abiertamente de los fondos como se me plazca, ¿no? Y ese yo creo que es el problema central del que deberíamos preocuparnos hoy. Si nos ponemos, digamos, simplemente a tachar la cara de la persona, estamos en problemas porque pondrán a otro mandatario, digamos, que a su vez sea una persona de la propia red y no cambiará absolutamente nada. Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a tomar en consideración. Oye, me parece muy interesante un tuit que nos manda Alfredo, que nos habla de una dinastía familiar como los Rivera, por ejemplo. Y hay otros tuits bien interesantes. Vamos a las redes, tenemos muchos mensajes esta noche con nuestra etiqueta Candidatura Medrano. No solo debería estar fuera de la MUNI, sino en la cárcel, ONGs y empresas creadas para robar, es lo que nos plantean. Si es evidente la postulación de la sobrina, ¿por qué la aprueban? Es lo que nos dice Achapina. Es que no habría una ilegalidad. No habría una ilegalidad como tal. Ojalá que la gente de Chinautla salga de ese cáncer. Mariel nos dice de verdad que da tristeza a esa gente ganando miles durante tanto tiempo, robando y aún así no sacian su avaricia. Bueno, Medrano es uno de los alcaldes que más gana en Guatemala por una designación del Consejo Municipal. 60,000 quetzales, creo yo. 80,000 creo que fue la última vez que dijo Medrano. Y por eso es que le podía prestar, creo que eran 200,000 quetzales que le prestó a Palencia, a Lázaro Palencia. Pablo Lemus nos plantea: la candidatura Medrano es un fraude de ley en su máxima expresión. El TSE debe anular esa inscripción como principio jurídico. Yo no estoy de acuerdo con lo que plantea Pablo. Creo que, o sea, ahí lo que hay es un derecho que prima, que es el derecho a elegir y ser electo. O sea, creo que ahí tenemos que ser cautos en el tema jurídico. Jorge nos dice: totalmente es un descaro el de toda esa familia. Luis Pedro: esa red permanece, solo cambia de cara ante la ley, pero sigue controlando Medrano. Víctor Gutiérrez: el comprar los modelos de gobierno con los carteles del narcotráfico es una de las mejores. El comparar los modelos del gobierno con los carteles del narcotráfico es de las mejores analogías que he escuchado, dijo Víctor Gutiérrez. Fernando: ¿existe alguna herramienta legal para tipificar estas acciones como delito? Lico Ortiz, ¿existe alguna herramienta legal para tipificar estas acciones como delito? No, no la hay. Sabir: si tienen pruebas de que son corruptos, ¿por qué no los denuncian? Bueno, en el caso de Medrano sí tiene varias. Hay un proceso legal caminando. Hay hasta fotografías de Medrano sentado con el juez pesquisidor que le está llevando el antejuicio. No solo hablen... Hay años de denuncias mediáticas de las ONGs y de las empresas de la red de los Medranos. De la tercerización del cobro de impuestos en Chinautla. Solo una cosa, no era un antejuicio, eran 7, ¿no? Sí, no. Sí, a ver, hizo su propio baño de masas Arnoldo Medrano. Los llevó allí frente a la torre de tribunales y salió diciendo de que cómo era posible que le trataran de fiscalizar. No me acuerdo la cantidad, pero creo que eran 200,000 quetzales, una cosa así. Sí. Y le decía: pero si yo gano 80,000, ¿cómo no voy a tener dinero para darle 200,000 quetzales en efectivo a quien se me dé la gana, no? Pero miren, ahora el punto que voy a hacer, y que este es un poco la continuación de un debate que teníamos la semana pasada con Christians. Justamente por la experiencia que estamos viendo del caso Medrano y de su hija,
es una razón de poder por la que... Y su sobrina, perdón. Es una razón de poder por la que yo no creo que aplazar la fecha de las elecciones sea tan efectivo como se piensa. Porque el razonamiento va así. La idea es, aplacemos la fecha de elecciones para noviembre, para que con eso cambiemos las reglas del juego, y entonces el cambio de las reglas del juego y el aplazamiento del evento eleccionario va a permitir que las redes de corrupción ya no puedan entrar al sistema político y que los buenos retomen el sistema. Ojo, yo lo que no me gusta de esa ecuación es la variable del tiempo. Porque así como vimos que Medrano desde hace 2 meses se la soleó que no le iban a dar el finiquito, él tuvo ese tiempo para regenerar y readecuar su red a las condiciones de coyuntura. Si retrasamos el proceso electoral y supongamos que Baudilio Ichos en Chiquimula, los Queje en Alta Verapaz, Aristides Crespo en Escuintla, los Arévalo en Totonicapán y las demás redes de poder local que operan esa estructura tridimensional de lo clientelar, de lo corrupto financiero y del nepotismo. Supongamos que yo cambio las reglas del juego para pegarles a esos grandes caciques. Habrá otro Queja, habrá otro Medrano. ¿Qué va a ocurrir? La red se va a readecuar. Tal vez no se va a hacer Baudilio Bichos el que se inscriba, sino que va a tirar a su cuñado. La red va a seguir operando de forma intacta y si yo retraso elecciones, le estoy dando tiempo a esa red de buscar un candidato alterno, montar la estructura y la maquinaria clientelar para apoyar al candidato alterno, llevar a cabo las asambleas, postular ese candidato alterno y con el financiamiento y la red clientelar llevar a ese sobrino, a ese cuñado, a ese familiar al cargo y mantener a la red bebiendo del elixir del financiamiento del Estado. Yo por eso creo que la receta pasa por otra vía. ¿Y cuál es la otra vía? El 6 de julio, es decir, el lunes próximo, cierra el plazo de inscripción de candidatos. Eso quiere decir que si yo empiezo a pegarle ahorita a gente como Ichos, como Crespo, como Emi Mazariegos, de esos caciques territoriales que operan esas redes tridimensionales que hablábamos, como el plazo está ya a la vuelta de la esquina, la red no va a tener el tiempo para readecuarse y buscar una alternativa que le permita correr. Sencillamente la red se queda sin un candidato, se queda en el aire. Y es mucho más difícil que la red pueda acceder a los contratos y a la corrupción de Estado estando fuera del control ya sea de una diputación y de una alcaldía. Yo por eso creo más en la ruta de la depuración judicial. ¿Cuál es la ruta de la depuración judicial? Muy sencilla. Que si sigue el Ministerio Público presenten procesos de antejuicios contra estos señores diputados, candidatos, alcaldes, que por vía de presión ciudadana y apelando al artículo 113 de la Constitución, el Tribunal Supremo no los inscriba, o como ocurrió con Pedro Muadi y con Baudilio Ichos, que el mismo partido político los expulse y al quedarse el candidato en el aire sin un partido que lo postule, la red ya no puede entrar a operar o ya no puede ni siquiera competir en el proceso. Al no tener cómo competir, no va a poder entrar al ruedo del financiamiento del Estado. Por eso les digo, para mí la variable tiempo también juega en favor de los actores corruptos. Si yo corro la fecha de la elección, igual estoy dando 3, 4, 5 meses a estas redes para ver qué hacen, para ver cómo se adaptan a las nuevas reglas. Yo por eso creo que hoy el plazo del 6 de julio del próximo lunes realmente es un aliado en el esquema de depuración judicial para sacar a esta mala gente de esta contienda. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Candidatura Medrano como nuestro hashtag. Por cierto, somos trending topic a esta hora en Twitter como uno de los temas más comentados. Anne Méndez Vides, ¿qué sucede si Brenda no gana? ¿Seguirá la mafia o cómo se adapta? ¿Qué sucede con la estructura? Bueno, si no gana, habrá una nueva persona al frente de la comuna de todas Chinautla. formas, tendrá concejales Sí, por supuesto, por supuesto. La maquinaria obras, seguramente va a operar. Claro. José Luis nos dice, vergüenza que se aprovechen de todos, cambien, no permitan que les compren su voto. Ahí yo no tengo los datos, pero entiendo que hay un asunto demográfico en Chinautla pero muy particular, que habría que analizarlo. Que hay más empadronados que habitantes en Chinautla. Que habitantes que el INE reconoce o que el INE estima que habrían en Chinautla. Ese es un tema que habría que ser muy puntual. Vergüenza que se aprovechen de todos, ya nos decía.
Se estaría violando el artículo 113, derecho a optar a cargos públicos fundamentados en capacidad de idoneidad y de honradez. No, ahí no. En este caso, con la sobrina, no. El 113 está muy interesante porque se reporta de que se está analizando en el caso de Alfonso Portillo. Y voy a hacer un comentario sobre eso ahora, ¿no? Pero habría que tener algún tipo de dato adicional. Ojalá que el pueblo de Chinautla no se deje engañar de lo mismo. Otra versión, saludos, gracias. Nos dice Douglas, si los de Chinautla votan por él es porque ha hecho cosas buenas, dice Douglas MacArthur. Bueno, usando el nombre del general estadounidense, sí. O sus padres lo usaron, no estoy seguro. Muy creativos, candidatura Medrano, sin finiquito, seguirán en el poder, evaden la ley y sus súbditos encantados de continuar con la corrupción. Jonathan Ardón, el problema entonces radica en el elector. Sigue siendo la raíz del problema, siguen votando por corruptos, es lo que nos dice Jonathan. En mi particular visión, lo que dice Jonathan es correcto, es absolutamente claro. El problema radica en buena medida en el elector, en el elector. Luis, la sobrina no puede participar porque es contratista del Estado, del TSE, tiene que reaccionar. Medrano tiene miedo a perder, es lo que dice Luis. Ahí habría otro tema. O sea, habría que revisar que efectivamente fuera contratista del Estado y en qué forma lo es. La Gata nos dice, es el mismo caso o peor que el de Baudilio Hichos. Hay que revisar la asamblea que los eligió. Augusto, poco a poco el país se hunde y a ellos no les importa nada, solo su conveniencia. Quetzalhumán, Medrano no puede participar por la alcaldía de Chinautla, pone a su sobrina, el chiste se cuenta solo, dice Quetzalhumán. Siempre tiene un humor ácido muy... Sí, muy bueno. Sí, muy bueno. Jorge nos plantea, es una persona en la que él confía y sabe que no se le volteará. Por eso a ella tampoco le toca candidatura a Medrano. Licenciado Ortiz. Bueno, varias cosas. A ver, en primer lugar, por eso, justamente por el asunto demográfico que usted mencionaba, Juan Carlos, yo hablaba un poco de los incentivos del gasto, ¿no? Cómo a veces se le da demasiado... Se le da un cheque en blanco, pues, para decirlo en palabras sencillas, a ciertas municipalidades, obviamente por ciertas conexiones, y el problema empieza a radicar ahí. En segundo lugar, cuando hablamos de incentivos también, me estoy refiriendo a algo interesante, remarcando lo que ya habíamos dicho antes. O sea, en la jugada, digamos, en el ajedrez, no están solamente Arnoldo Medrano, su sobrina, o quien corra por la alcaldía. Obviamente es una red de proveedores y empresas fantasmas o reales que se benefician directamente o indirectamente de las obras. Y eso es a lo que me refiero que hay que atacar concretamente, ¿no? Los mecanismos hoy de descentralización, entre comillas, son terriblemente ineficientes. Los famosos consejos de desarrollo urbano y rural, departamentales y municipales, son básicamente una olla de corrupción. CODES y demás. O sea, eso es básicamente la olla donde se cocina la corrupción descentralizada. Más bien debería llamarse una ley de descentralización de la corrupción. O sea, se reparte de otra forma. Que, a ver, que hay que decirlo en el plano de la responsabilidad. La ley como tal está muy bien diseñada y le habla de un mecanismo que a mí me parece maravilloso, ¿no? Que efectivamente sea una necesidad sentida de la comunidad, claro, que la misma comunidad elija cuál es la obra que efectivamente tendrá un impacto real sobre los... Pero cuando va subiendo, de repente el sistema de minirriego se transformó en cancha de fútbol sintético. Así es. Me parece muy raro. No sé cómo, pero... Claro, porque no hay controles, ¿no? Entonces claro, ahí se vale absolutamente cualquier cosa. Entonces, a mí me preocupa más este tipo de discusiones, digamos, en torno a la ley. Por ejemplo, discutamos a lo mejor, digamos, los criterios técnicos de la ley para asignar la plata, ¿no? Que a lo mejor por ahí hay un problema. También la Contraloría, que siempre se la deja en último lugar. Nadie habla del rol de la Contraloría ni de la debilidad financiera que atraviesa, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que son discusiones más importantes que a lo mejor enfocarnos en que no sea A, B o C el candidato en este caso, porque quien llegue, yo creo, tendrá una discrecionalidad bastante grande para continuar operando en la misma lógica, ¿no? Eso por una parte. Por otra, sí comparto la mitad, digamos, de lo que... No la mitad, un poco más de lo que decía Philip. Creo sí que gran parte, o la única salida, por lo menos que se ve en el horizonte hoy, es la depuración judicial. Lamentablemente no estoy tan seguro, desde el punto de vista legal, que el criterio, digamos, de aplicar este famoso artículo 113 de la Constitución sea una salida legal, ¿no? Y tampoco deseable. ¿Por qué?
El artículo 113 simplemente declara a secas, digamos, que los requisitos para ser funcionario público son tener idoneidad, honradez y capacidad. El criterio es complicado de poder... Hay un tema legal, digamos, es algo que se conoce en la doctrina del derecho como las leyes penales en blanco. Es decir, una ley que tiene un supuesto fáctico, pero que no desarrolla concretamente cuáles son los supuestos a los que se refiere la ley. Y ese artículo 113 es una ley penal en blanco. Simplemente me dice, el candidato tiene que ser idóneo, honesto, justo y ¿Cómo lo mido? Cualquier otra cosa más, a lo cual se supone la legislación de rango inferior, que sería la ley electoral, debería desarrollar con precisión a qué se refiere con honradez, por ejemplo. A un criterio que, por ejemplo, sería razonable, sería aquel que haya sido condenado por un juicio de cuentas no puede ser candidato. Claro. Sería razonable, ¿no? Más no aquel que no pagó pensión alimenticia, por ejemplo, eso no te hace menos honorable o sí, no sé, sería discutirlo, ¿no? Entonces esta norma, desafortunadamente, es muy amplia, es simplemente un supuesto fáctico general que debiera estar desarrollado en una ley inferior. Por eso soy muy crítico, digamos. Muy cauto al momento de... En este sentido, cuando el tribunal se habló, porque no es oficial, ¿no?, de que quizás Alfonso Portillo pudiese no correr por este artículo. Entonces yo creo que esa depuración no la veo viable y si se torna viable no la veo deseable, porque eso abre la puerta luego a que cualquier órgano de rango inferior, digamos, sea el intérprete sumo, digamos, de la legislación. Entonces ahí veo yo una arista compleja, ¿no? Claro. Vámonos a las redes. Estamos, 10:40. Estamos esta noche con Candidatura Medrano, con nuestro hashtag de la noche. El tema se ha vuelto, más allá de la Candidatura Medrano, en un tema realmente importante. Juan, los medranos no salen de allí por el mismo motivo que Arzú no sale de la capital. Más vale viejo conocido, es lo que dice Juan. El problema, aunque no lo crean, es que Arnoldo Medrano lo quieren en Chinautla, como no tienen idea. ¿Y cómo se saca a esta gente? Dice Luis Pedro. Karina, ¿será que algunos que piden que se suspendan las elecciones actúan a favor de estas mafias? Es lo que plantea Karina. Luis, tenemos tiempo de presentar los procesos de antejuicio antes del 6 de julio, es lo que nos dice. Linda, da tiempo a que la CICIG investiga esas redes. Estuardo, en Chinautla pasa algo muy raro, no puede ser que elijan a una y otra vez al mismo. Bueno, si somos absolutamente honestos, Estuardo, lo mismo pasa en la ciudad de Guatemala, lo mismo pasa en... ¿dónde más? Bueno, en la Antigua hubo un cambio antes de Vivar, pero Vivar ya había estado bastante tiempo. Claro. O sea, no es que se elija una y otra vez al mismo, es por qué se elige una y otra vez al mismo. Ahí es donde está el tema. Víctor nos dice, el acta de la Asamblea General presentada al Registro de Ciudadanos no se puede modificar. Es lo que nos dice Víctor. Ludwin, entonces, señores, Guatemala está condenada a vivir con estas mafias. No. En pocas palabras, estamos en la calle, hagamos lo que hagamos, según el Lic Chicola. Triste, es lo que dice Fernando. Creo que el Lic tampoco es tan pesimista. Yo voy por la línea de la depuración judicial. Sí, Jorge, Fraijanes, Arramundo, Petapa, Matitlán son municipalidades manejadas por el mismo que manejará a su sobrina en Chinautla. Bueno, ahí hay un tema de municipalismo coordinado que incluye a otras municipalidades que no están allí. Mario, a gente como Arnoldo Medrano, con las reformas a la ley se le puede frenar, por eso urge que entren en vigencia las leyes antimedrano. Sí, pero a su sobrina no. Exacto. Ajá. Roberto nos dice, habría que estudiar a ese voto duro que tiene Medrano, las cosas pasan por algo, plantea Roberto. Iván, descaro no es igual a ilegal, la inscripción de la sobrina no es ilegal, el problema es votar por los mismos. ¿Lic Chicola? Sí, es que... un poco, miren, cortito, Lic, porque estamos colgados. Si se cambian algunas reglas del juego, probablemente se va a poder darle más herramientas al tribunal para decir yo no inscribo a un Arnoldo Medrano. Pero él sí va a poder lanzar a su sobrina, y si no es a su sobrina, porque tal vez se diga, bueno, pero una persona vinculada o relacionada, ¿no? Entonces va a agarrar un subtrabajador que iba con él en los mitines de programas sociales y lo va a poder lanzar. Por eso les digo, pensemos en estas estructuras de corrupción y de poder local como redes criminales. Estas redes, si yo le pego a la cabeza y si yo cambio las reglas del juego, aún tienen tiempo para regenerarse. Y eso es un poco lo que demostró Medrano. Él desde hace 2 meses sabía que no le iban a dar el finiquito, entonces desde la Asamblea Municipal del Líder y todo el proceso posterior, trabajó para que su estructura le operara a su sobrina. Ese es un poco el argumento. El tiempo
favorece también a las redes de corrupción. Si a Medrano hoy le hubieran dicho no le doy el finiquito, él ya no hubiera tenido tiempo de readecuar su red y su red se hubiera quedado en el aire. Por eso le digo, la variable de la temporalidad también es una aliada de las redes de corrupción. Por eso hay que jugar estratégicamente con el cierre de la inscripción el 6 de julio. Licenciado Ortiz. A mí me parece fundamental la idea de Philip porque a lo mejor se sobredimensionan las supuestas ventajas de posponer las elecciones. Yo soy igual o más crítico que Philip de esa idea, me parece completamente inoperante y justamente creo que yo resumiría el punto en ese sentido. Prefiero cortarle el grifo a los corruptos que darle tiempo a los corruptos de cambiar la fachada, ¿no? Al final lo importante es cortarles el grifo que les permite a ellos operar y no cambiar caras, porque tampoco me garantiza nada, ojo, ¿no? Que las caras nuevas, aunque no sean vinculadas a la misma red, van a ser honestas. La ocasión hace Ya nos quedó clarísimo. ¿no? Ya nos quedó clarísimo. Alcaldes, 50% de alcaldes nuevos, 90 diputados nuevos y vea usted dónde estamos. Vamos a la pausa, estamos a las 10 p.m. Estamos con Candidatura Medrano como nuestro hashtag de la noche y el trending topic más importante hasta el momento. Nos dice Sergio, lo que sucede es que los sistemas de control, como lo es la Contraloría, es parte de la red de corrupción. Luis, todo es culpa del sistema político electoral del país. El problema es la gente, educación para cambiar la forma de votar. Eso sería lo que sí funcionaría al 100. Beatriz, no me extrañaría que le saliera el tiro por la culata ya teniendo el poder, la sobrina le jugara la vuelta. Yuri, la depuración de los gobiernos locales es lo primero que se necesita. La depuración del gobierno central sería inminente. Alejandra, si los Medranos siguen el poder, seguirá la corrupción y el abuso, no a la reelección. Susana, es vergonzoso que la acepten. Nuevo Congreso que haga reformas. Gretel, demasiada corrupción obliga a estudiantes de sus centros educativos a ir a mítines, votan acarreados. Giovanni, ¿qué nivel de educación tendrá el municipio de Chinautla que siempre votan por él o se venden por regalitos? Y nos dicen también la gente tendrá lo que puedan elegir de las opciones que estén disponibles. Para cerrarlo, Rico Ortiz. Sí, bueno, yo creo que al final tenemos que recordar que no estamos enfrentando esta crisis por un tema de malas personas en el poder. Estamos enfrentando una crisis justamente porque el modelo de pesos y contrapesos no funciona, los mecanismos de fiscalización básicamente son inoperantes y ese es el cáncer de Guatemala, realmente las reglas, ¿no? Los políticos que llegan son simplemente las caras visibles o no tan visibles que están saqueando las arcas del Estado, pero la cuestión no va a mejorar de la noche a la mañana porque cambiemos las caras en una elección. Tenemos que luchar en estos momentos por reformar las leyes clave, ley electoral, tenemos que darle independencia a la Contraloría y sobre todo insistir sin cansarnos en una reforma judicial. Solamente con jueces realmente independientes podremos depurar el sistema corrupto que tenemos hoy y no de otra forma. Fortalezcamos el Ministerio Público, a los jueces y tendremos un mejor sistema. No nos ocupemos de las caras. Chicola. Yo me voy a meter en territorio de Rosario. No, hombre. Sí, hombre. Porque Joe DiMaggio hizo 56 partidos consecutivos bateando de hit. Hoy alcanzamos el programa 57 consecutivos siendo trending topic. Así que un saludo a todos los compañeros de a las 10 p.m. Desde el pasado 13 de abril hasta el día de hoy. Creo que la coyuntura también nos ha ayudado, pero hemos sido trending topic de forma consecutiva. Ahora vamos por el de Cal Ripken Jr., que eran ¿cuántos? No. 2132. No, pues un agradecimiento a todos ustedes en casa por la confianza, ya casi 2 años de programa que nos han depositado de participar con nosotros en estas discusiones ciudadanas, como dice Christians, en esta catarsis colectiva, como dice Quique, y que pues básicamente lo que buscamos aquí es ser un espacio de debate y de interacción de diferentes ideas. Justamente la idea es que usted nunca esté de acuerdo con nosotros y que debata con nosotros diferentes puntos de vista, diferentes argumentos y que eso contribuya a generar una sociedad política más participativa y más activa en el quehacer nacional. Así que muchas gracias por la confianza. Al resumen.